Se ha llenado la tarjeta, pero creo que tengo poco que añadir. Decía que queda poco por explicar. Bueno, pues como decía, que... vaya por Dios, ahora se me ha caído una. Bueno, que los cascos azules podrían decir, no, nosotros no hemos violado a civiles, hemos simulado violaciones, hemos simulado... pero son vejaciones. Desde luego es crimen de guerra, es un crimen de guerra, por supuesto que es un crimen de guerra. Bueno, pero como digo, esta noticia es muy adecuada y no es la que yo esperaba, la de las crucifixiones simuladas, violaciones simuladas, desnudar a civiles, pero no con intención lasciva, sino con intención vejatoria. Bueno, pues tenemos esto en esta noticia dada por la agencia EFE. Así, el ministro se negó a restarle gravedad al suceso y subrayó que incluso prohibió a sus subordinados, y ahora entra un anuncio gigante e incluso prohibió a sus subordinados que empleen el uso de la palabra broma pesada para referirse al contenido del vídeo, tal como hicieron algunos portavoces militares uruguayos en declaraciones a la prensa local. Para algunos portavoces militares uruguayos, la violación de un civil haitiano por parte de militares uruguayos es una broma pesada. Entiendo que, pensando que... A ver si te vas a pensar que los militares uruguayos son homosexuales. No, si violan a alguien es que es una broma pesada. Pero es una broma, los militares uruguayos son muy hombres, es una broma. Es increíble que se use la palabra broma para una violación, entendiendo que el objetivo no era la violación en sí, sino la humillación y la vejación, al igual que se usa la violación como arma de guerra en muchísimos países. Desde luego, muchas guerrillas en África tienen implícito el concepto de violación como arma de guerra, incluso lo han aplicado en Europa. En la revista de los padres componianos leí una vez que habían violado a la mujer de un opositor, no recuerdo qué país africano. La mujer del opositor tenía 70 años o algo así, porque no se trata de lujuria, se trata de un arma de guerra, se trata de humillación, se trata de un crimen de guerra, Y por supuesto que esto también lo sabían los dictadores los torturadores de la dictadura argentina. También violaban, sí, un poco por la violación también, pero también como crimen de guerra, como medida política, como medida de guerra. Entonces, no deja de ser una violación, desde luego. Pero decir que es una broma, en el sentido de que es una vejación y una humillación y no entra en el tipo penal de la violación, pues bueno, dice el ministro, el uso de la palabra es de por sí oprobioso y vergonzoso para un oficial de las Fuerzas Armadas y para cualquier persona. No entendemos que allí haya ninguna broma, sino una agresión a una persona, una muy grave agresión, agravada por el hecho de que se filmó y distribuyó para divertirse. Claro, este es el propósito. Divertirse, y eso es gravísimo, dijo. Es decir, que claro, cuando nosotros tenemos filmaciones de menores que simulan actos sexuales, o yo que sé, se ponen ahí una revista como si fuera un falo gigante y hacen cosas con la revista, hay que llevar eso a la fiscalía. Ahora bien, si eso implica a personas contra su voluntad, si eso implica, pues sí, hay que llevarlo a la fiscalía y no pensar que son bromas. Si vemos un vídeo de unos menores que simulan la violación de otro menor, sí, hay que llevarlo a la fiscalía. La fiscalía dirá, porque esto es pornografía, pero yo diré, es que es vejación. Evidentemente la ley está muy mal escrita y muy mal desarrollada, muy mal aplicada, y debería perseguirse lo que supone un daño. Y desde luego lo que llaman pornografía técnica no daña a nadie, a no ser que se use como un manual, pero como un manual también podrían usarse los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade y la Biblia. La Biblia también podría usarse como manual para cortar prepucios y para devastar pueblos y echar sal en sus tierras. O sea, cualquier cosa se puede usar como un manual para el delito. Y eso no debe acarrear su prohibición. La Divina Comedia se podría usar como un manual para el delito, en plan Seven. Y no es una razón suficiente como para prohibir algo.
que ofende a la... No, desde luego es una locura. Pero aquí, claro, encontraríamos una vejación, que aunque a lo mejor no es un tipo penal demasiado desarrollado, el trato vejatorio, el trato degradante, pues sí, tendrá su lugar en el Código Penal. Vamos a ver qué dice el Código Penal. Sí, Ley Orgánica 10/1995, de la vejación. En general, pues yo que sé, por ejemplo, trasquilar a alguien, cortarle el pelo. Quien cause injuria o vejación, esta es la primera vez que aparece, quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la pena de localización permanente de 5 a 30 días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad. Ah, sí, bueno, puede estar bien, podría estar bien, pero si las hacen menores son inimputables. Lo suyo sería expulsarlo del centro. Y luego ya lo remite al concurso, a la concomitancia con la agresión sexual. Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio, bueno, pues se agrava la condena. Solo aparece 8 veces la vejación. Y como agravante. Sí, todo como agravante. Todo como agravante. Y artículo 225. Cuando el responsable de los delitos previstos en los 2 artículos anteriores restituya al menor de edad o la persona con discapacidad necesitada de especial protección, a no ser que quien lo ataque sea un menor de edad, porque entonces adiós protección, a su domicilio o residencia, o lo deposite en... creo que esto es secuestrar niños, en lugar conocido y seguro, sin haberle hecho objeto de vejaciones, sedicias o acto delictivo alguno, ni haber puesto en peligro su vida, salud, integridad física o libertad sexual, el hecho será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 1 año. Vale, o sea, bien. Artículo 534. La autoridad o funcionario público que con ocasión de lícito registro de papeles, documentos o efectos de una persona cometa cualquier vejación injusta o daño innecesario en sus bienes será castigado con las penas previstas. Y luego, artículo 590. El que con actos legales... Perdón. Es que este artículo es un poco extraño. Artículo 590. El que con actos ilegales o que no estén debidamente autorizados provocase o diere motivo a una declaración de guerra contra España por parte de otra potencia o expusiere a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, que es más probable que lo anterior, será castigado con la pena de prisión de 8 a 15 años si es autoridad o funcionario y de 4 a 8 si no lo es. O sea, quien expusiere a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes. ¿Pero esto cómo se aplica? Y el segundo apartado. Si la guerra no llegara a declararse ni a tener efecto las vejaciones o represalias, se impondrá respectivamente la pena inmediata inferior. Bueno, y la última vez que aparece la vejación es esta, ya en la segunda. O sea, que la vejación es algo leve, es algo muy... hacen así, una penilla y tal, o un agravante de delitos mayores. En cuanto a las sedicias solo aparecen una vez en el artículo 225, esto de no hacerles sedicias a los chiquillos. Bueno, pues... y esto sigue dando calambre. Bueno, pues esto, que todavía hay quien considera que la violación de un hombre es una broma. Es una broma cuartelera, es una... En fin, y quería concluir con lo que he encontrado a propósito de estas crucifixiones fingidas por parte de cascos azules en la guerra de Yugoslavia. No he encontrado referencias a este vídeo que yo vi, pero no ha desaparecido, ¿no? Nadie habla de estos cascos azules obligando a civiles a cargar con una cruz y luego a hacerles todo tipo de vejaciones y sedicias, pero eran broma, eran simuladas. Bueno, el incidente de George Martinovich, que esto tiene artículo en Wikipedia en español, creo que está sacada del inglés, pero en Wikipedia en español hay algo que no está en la Wikipedia en inglés, que creo que es su origen. El incidente de George Martinovich. George Martinovich, también escrito
con Jotas, en lugar de con la D, con la rayita, George Martinovich, que nació en 1929, y murió en el año 2000. Fue un agricultor serbio de Kosovo que estuvo en el centro de un incidente notorio, pero notorio en el sentido inglés. Notable, sí, pero notorio tristemente célebre, en mayo de 1985, cuando fue tratado por lesiones causadas por la inserción de una botella de cerveza en su ano. El asunto Martinovich, como se le conoció, se convirtió en una causa célebre en la política serbia. Aunque los hechos del incidente siguieron siendo objeto de controversia durante años, el incidente desempeñó un papel importante en el empeoramiento de las tensiones étnicas en la población serbia y albanesa de Kosovo. Lo que, por cierto, nos lleva a la idea en absoluto disparatada, de que... claro, estoy viendo... No estoy viendo el Código Penal, estoy viendo a la idea en absoluto disparatada de que a George Martinovich se le podría aplicar el artículo 590 de nuestro Código Penal. El que con actos... con actos ilegales, de acuerdo. Con actos ilegales. Lo suyo no era ilegal, creo. Pero sí que... o provocó una declaración de guerra o expuso a represalias. Bueno, es un artículo inaplicable y absurdo este 590. Pero bueno, el caso es que tener una botella de cerveza en su ano perjudica... No vamos a decir que fue el casus belli, no vamos a decir que fue lo que ocasionó la guerra de Yugoslavia, pero no ayudó, que esa es otra. ¿Cómo puede la justicia española decir que este sujeto ha provocado una guerra y no decir también influye en causas económicas? Es como la guerra de secesión americana, la esclavitud. Hombre, no, la esclavitud no, también otras muchas causas. Aunque hay quien dice ahora que es facha decir que no fue solo la esclavitud. Pero hubo evidentemente muchas otras causas, aunque claro, la esclavitud es una causa económica suficientemente considerable. En todo caso, no se puede decir causa de la guerra de Yugoslavia, la botella en el ano de George Martinovich. Venga, aplicamos el artículo 590, el equivalente del artículo 590 del Código Penal a George Martinovich por haber provocado la guerra. Es un artículo inaplicable, en fin. Bueno, porque ¿quién va a declarar la guerra? ¿Qué país en su sano juicio va a declarar una guerra por un señor que se meta una botella de cerveza en el ano? Bueno, el artículo 590, si hay algún penalista que quiera explicármelo, que me lo explique, pero yo no le veo ningún sentido. Y además no considero que sea derecho penal. Bueno, sí, la traición, la sedición, todo esto está en el Código de Derecho Penal, pero bueno, sí, las causas militares también están... Pero no le veo sentido, ni quién va a provocar una guerra él solo con actos ilegales, él solo, contra la voluntad del gobierno. Bueno, dice Wikipedia, que empeoró las tensiones étnicas entre Serbia y Kosovo. El 1 de mayo, fiesta de los trabajadores de 1985, George Martinovich, un residente de 56 años de la ciudad kosovar de Gilan, llegó al hospital local con una botella rota clavada en el recto. Afirmó que había sido atacado por dos hombres de habla albanesa mientras trabajaba en su campo. Después de ser interrogado por un coronel del Ejército Popular Yugoslavo, Martinovich habría admitido que sus heridas se habían autoinfligido en un intento fallido de masturbarse. Bueno, tremendamente fallido, diríamos. Los investigadores públicos informaron de que el fiscal hizo, y esta es cita, hizo una conclusión por escrito de la que parece que los heridos... Está mal traducido, que las heridas se realizaron en un acto de satisfacción personal en su campo, que puso una botella de cerveza en un palo de madera y la clavó en el suelo. Después de eso se sentó en la botella y disfrutó.
Posteriormente, los líderes comunitarios de Gjilan emitieron una declaración en la que describían sus lesiones como las consecuencias accidentales de una práctica sexual autoinducida. Fue trasladado a Belgrado para futuras investigaciones en la prestigiosa Academia Médica Militar, pero un equipo médico no informó de que sus lesiones no eran compatibles con un daño autoinfligido. El equipo, que incluía a 2 médicos de Belgrado y uno de Ljubljana, Zagreb y Skopje, representando así a 4 de las 6 repúblicas de Yugoslavia. Hubo un congreso pan-yugoslavo en torno al ano de este campesino. Concluyó que las lesiones habían sido causadas, y esto es cita, por una inserción o atasco fuerte, brutal y repentina de una botella de 500 mililitros. Eso, como no bebo cerveza, no sé si es un tercio, un benjamín o qué. Bueno, da igual. Quienes me escuchan en su mayoría beberán cerveza, yo no. O más bien su extremo más ancho en el recto. O sea, no el cuello de la botella, sino el culo de la botella, nunca mejor dicho. Hasta aquí la cita. Y que era probablemente físicamente imposible, así lo dice la traducción, pero queda muy chiquito. Físicamente imposible que Martinović se hubiera hecho esto a sí mismo. El equipo argumentó que la inserción, cita de nuevo, cita procedente de Jasna Dragović Soso, Saviors of the Nation, Serbia's Intellectual Opposition and the Revival of Nationalism, editado por Hearst & Company en 2002. Es un libro de donde sale todo esto. Pues el equipo argumentó que la inserción solo podría haber sido realizada por al menos 2 o más personas. Una segunda opinión fue, esto es como lo de Unai Romano, si se cayó por la escalera o si le pegaron una paliza, pero con un ano. Una segunda opinión fue captada y proporcionada un mes más tarde por una comisión dirigida por el profesor Dr. Yanis Milczynski. El equipo de Milczynski concluyó que Martinović podría haber insertado la botella colocándola en un palo que habría empujado contra la tierra, pero que se había resbalado durante la masturbación y se rompió la botella en el recto bajo la fuerza del peso de su cuerpo. La policía secreta yugoslava, la cosa se complica, y los servicios de inteligencia militar habrían llegado a la conclusión de que las heridas de Martinović habrían sido en efecto muy probablemente autoinfligidas. Martinović se retractó más tarde de su confesión, alegando que se la habían sacado a la fuerza durante un interrogatorio de 3 horas y que se le había prometido que sus hijos recibirían empleo a cambio de la confesión. Su hijo dijo a la prensa que su padre había sido atacado simplemente porque era serbio. Los amigos nos dicen, esta es cita del hijo, los amigos nos dicen que los irredentistas albaneses lo hicieron en venganza. No les importa quién pueda ser la víctima mientras sea serbio. Al final, las autoridades federales yugoslavas y serbias no siguieron adelante con el caso, incluso después de que Serbia revocara el autogobierno de Kosovo en 1989, y no parece haberse hecho ningún intento serio de encontrar a los presuntos atacantes de Martinović. Claro, ¿por qué Serbia abandona esto? Pues porque no sabe si se la metió él o si se la metieron los albano-kosovares. Y si se la metió él, pues menuda figura. Menuda figura. Entonces, mejor dejarlo pasar y que nadie se acuerde de esto antes de descubrir que a lo mejor hay un 50% de posibilidades, a lo mejor hizo lo del palo y se puso ahí en medio del sembrado con el palo y la botella y sepa Dios. Pero el caso es que mientras algunos suponían que habían sido los albano-kosovares, pues hubo poemas, reuniones de entrada, una reunión fue el tema tratado, el tema preferido por el semanario, por el diario, por el periódico Política, por está aquí aquí está. La reunión de la Asociación de los Escritores de Serbia de 1985, 16 de junio. Pues ahí no hablaron más que de eso.
y otros hicieron poemas acordándose del empalamiento otomano, de los empalados otomanos, y que esto había sido una forma de revivir el empalamiento por parte de los otomanos, aunque a ellos también los empaló el empalador propiamente. Y luego hubo versiones artísticas. Brana Cherchevich dijo que aquello había sido Jasenovac para un solo hombre, hablando del campo de concentración de Jasenovac, o sea, podría haber dicho Jasenovac en su culo. Y luego el pintor Mitja Popovic pintó la crucifixión de George Martinovich, y por esto me había salido al buscar crímenes de guerra yugoslavos relacionados con... Es una crucifixión que lo que hace es coger un Rivera, y al mártir pintado por Rivera entendemos que le da la identidad de George Martinovich, y un guardia con una porra mirando la crucifixión. No es muy original, desde luego, Mitja Popovic. Sus cuadros suelen reproducir otros cuadros de los grandes maestros, dándoles una reinterpretación. Y tampoco es muy original en la técnica, no es como Bacon, aunque Bacon también tome los mismos modelos muchas veces que Popovic. Bueno, pues representó la crucifixión de George Martinovich, pero esto ya se sale del problema de si es pornografía técnica o no, porque no aparece, o al menos voy a ver la imagen de cerca, pero no aparece la botella. Entonces esto no... Es muy baconiano todo esto. Sí aparece la botella, además con un corcho, pero aparece la botella orientada en dirección al mártir de Rivera, pero no es pornografía técnica, no es ese problema. Como digo, la pornografía técnica no debería existir, porque no existen las violaciones a la infancia en general, existen las violaciones a niños, y las leyes deberían estar muy bien escritas para que cuando verdaderamente se viola la libertad sexual de un niño se castigase y no quedase inimputada, porque son inimputables quienes cometen ese atentado contra la libertad sexual, como hemos visto en esta noticia dada en la provincia de en la provincia de Logroño, creo que era. Sí, Logroño me parece que era. Sí, en Logroño, dada en Logroño. Bien, bueno, pues que la ley está muy mal redactada, muy mal redactada, y peor aplicada. Y deberíamos, desde luego, preocuparnos de que nuestros hipotéticos representantes, supuestos representantes en las Cortes, se dedicaran a redactar leyes en condiciones y a discutir punto por punto y coma por coma las leyes penales, que de momento son una auténtica burla. Y no están muy lejos de que se pueda considerar una broma pesada a una violación. Como ya hemos visto estas novatadas, pues las novatadas muchas veces incluyen actos contra la libertad sexual, pero como los códigos no consideran hipótesis, pero es que tampoco consideran lo que se hace todos los años. No consideran lo que se hace todos los años. Pues a veces el juez dice, no, venga, que era una broma, que es una lesión, no es un atentado contra la libertad sexual, es un delito de lesiones, y leves incluso. En fin, que nosotros los funcionarios aplicamos las leyes, y las aplicamos a rajatabla. Pero muchas de estas leyes son profundamente injustas porque están mal redactadas. Como esto de los menores inimputables. Eso ya hace estallar todo el sistema. Esto de que haya alguien inimputable ya hace estallar todo el sistema. Bien, hasta aquí he dicho.